Pensemos en una escena muy común hoy. Luces de escenario, una banda que suena increíble, un mensaje diseñado al milímetro para ser relevante, para conectar. La iglesia moderna sin duda ha aprendido muchísimo del mundo del entretenimiento. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué pasa cuando la iglesia, en ese afán por ser atractiva, empieza a usar las mismas técnicas y, peor aún, los mismos valores del mundo del espectáculo? ¿Qué es lo que se pierde en el camino? Bueno, estas son las preguntas a veces incómodas que explora el historiador y teólogo Carl Trueman en su increíble colección de ensayos, El salario de las piruetas. Hoy vamos a meternos de lleno en su diagnóstico, uno que puede que pique un poco, pero que es absolutamente necesario para la iglesia de hoy. Y para que nos demos una idea del peso de este libro, no hace falta que me crean a mí, solo escuchen lo que dicen otros. Paul Helm lo describe con una combinación que es de verdad una locura. El ingenio de Chesterton, la visión de Schaffer y la accesibilidad de Stott. A ver, detengámonos un segundo aquí. G.K. Chesterton era un genio usando la paradoja y el humor para defender la fe. Francis Schaeffer fue como un profeta cultural, analizando a dónde iba el mundo y llamando a la iglesia a despertar. Y John Stott era un maestro en explicar la Biblia de forma clara, profunda y práctica. O sea, juntar a estos tres gigantes no es un halago cualquiera. Nos está diciendo que estamos ante un análisis brillante, profundo y profético, pero que encima cualquiera puede entender. Y si quedaba alguna duda de la urgencia del libro, escuchen a Mark Dever. Él no lo ve como una crítica académica más, no, lo llama un análisis profético. ¿Y eso qué significa? No es que Truman adivine el futuro. Un profeta, en el sentido bíblico, es el que le dice la verdad de Dios a su generación, sin pelos en la lengua. Dever nos está diciendo que Truman ha puesto el dedo en la llaga, que ha identificado una enfermedad espiritual grave en el corazón de nuestras iglesias, un giro hacia nosotros mismos, hacia el egocentrismo, que necesita ser confrontado ya. Y por último, Melvin Tinker nos dice algo clave sobre el autor. A veces pensamos que los libros de teología profundos tienen que ser aburridos, secos, difíciles de leer, ¿no? Pero Tinker dice, no puedo pensar en un escritor cuyas obras lea con más ganas que las de Carl Truman. Y esto es súper importante. Significa que Truman logra algo muy raro. Combina una profundidad teológica seria, sin rebajas, con un estilo que te atrapa. Es ingenioso, a veces sarcástico, y usa el humor para que de verdad nos pongamos a pensar. Muy bien, con esas tremendas recomendaciones ya estamos listos para entrar al consultorio de este doctor de la iglesia. Vamos a ver su análisis en 6 partes. Primero, vamos a conocer un poco mejor al doctor, a Carl Truman. Después, nos vamos a meter de lleno en su diagnóstico, que tiene 2 partes clave. Una enfermedad que él llama amnesia histórica y otra, la tiranía de la imagen. Luego veremos las consecuencias, los síntomas de esta enfermedad que nos llevan a una fe muy superficial. Y como todo buen doctor, no nos deja solo con el diagnóstico. Así que veremos la receta que nos da para sanar y finalmente por qué es tan importante leer este libro hoy. Entonces, ¿quién es este doctor que se atreve a poner a la iglesia en el diván? Carl Truman es, antes que nada, un historiador de la iglesia, además de teólogo. Y esto es fundamental. Su perspectiva no viene de la última moda, sino de un conocimiento profundo de 2000 años de pensamiento cristiano. Es conocido por su crítica cultural afiladísima, su ingenio y su compromiso con la teología reformada histórica. En este libro, él no tiene miedo de usar su bisturí para analizar las prácticas y las ideas más populares del evangelicalismo de hoy, como ese doctor honesto que te señala los síntomas que todos prefieren ignorar. Bueno, empecemos con la primera parte del diagnóstico de Truman, y quizá la más importante. Él dice que uno de los problemas más graves de la iglesia moderna no es algo nuevo que vino de afuera, sino una herida que nosotros mismos nos hemos hecho. Una desconexión total y peligrosa con nuestro propio pasado. Es como si la iglesia tuviera una especie de amnesia colectiva, que la deja sin raíces, a la deriva, flotando en las corrientes de la cultura actual. Y para entender por qué tenemos esta amnesia, tenemos que ver el aire que respiramos. Vivimos en una cultura que es, por definición, antihistórica. Nuestra sociedad de consumo valora lo nuevo por encima de todo. El último celular, la última tendencia de moda, lo más innovador. Karl Marx, de hecho, lo dijo de una forma casi profética. En la era moderna, todo lo sólido se desvanece en el aire. Las tradiciones, la sabiduría de nuestros abuelos, todo se tira a la basura a favor de lo que viene. Y la iglesia, dice Truman, tristemente no es inmune. Nos subimos a esa ola pensando que nos hace relevantes, cuando en realidad nos está arrancando de nuestra propia identidad. Y aquí es donde vemos el choque de 2 mundos. Por un lado está la fe cristiana histórica, una fe anclada, con raíces profundas en la sabiduría de los credos, las confesiones, 2000 años de teología. Valora la continuidad.
Y por otro lado está lo que Truman llama una fe de consumo, que funciona con las reglas del mercado. Su principal pregunta es, ¿qué funciona para atraer gente ahora? Y eso inevitablemente te lleva a una obsesión por el marketing, por la novedad constante, por una búsqueda desesperada de ser relevante al instante, aunque eso significa sacrificar la profundidad y la fidelidad. Y Truman nos da un ejemplo perfecto de esta mentalidad, el famoso cristianismo celta moderno. Él señala que lo que hoy nos venden como espiritualidad celta es en realidad una construcción moderna que tiene poquísimo que ver con la fe real de gente como San Patricio. Es un producto súper selectivo. La gente agarra la estética, el arte, las cruces bonitas, un misticismo medio vago sobre la naturaleza, pero, convenientemente, ¿qué dejan fuera? Pues aspectos centrales y durísimos como el sistema de penitencia de esas iglesias o su teología súper robusta sobre el pecado. Al final, se parece más a la New Age con un barniz cristiano que a la fe histórica. Es el producto de consumo perfecto. Vas al supermercado de la espiritualidad, agarras las partes que te gustan y dejas lo difícil en el estante. Pasemos ahora a la segunda parte del diagnóstico, que está totalmente conectada con la primera. De hecho, es casi una consecuencia lógica. Porque, cuando una cultura pierde su conexión con el pasado, con los textos, con las ideas, ¿qué le queda? La imagen. Truman argumenta que hemos pasado de ser una cultura de la palabra a ser una cultura de la imagen, y este cambio ha sido un terremoto que ha redefinido cómo la Iglesia se ve a sí misma y cómo se comunica. Para que veamos el poder de esto, Truman nos recuerda un momento clave, el debate presidencial de 1960 entre Nixon y Kennedy. Fue el primero que se televisó. La gente que lo escuchó por la radio, concentrada solo en los argumentos, pensó que Nixon, con su experiencia, había ganado de lejos. Pero los millones que lo vieron por la tele le dieron una victoria aplastante a Kennedy. ¿Por qué? La sustancia era la misma, pero la imagen no. Nixon se veía pálido, sudoroso, enfermo, mientras que Kennedy se veía fresco, bronceado, seguro. La imagen le ganó a la sustancia. Punto. La percepción visual se convirtió en la realidad. Y ese fue el comienzo de una era donde cómo te ves importa tanto o incluso más que lo que dices. Y esto nos muestra de forma brillante la tensión que vive la Iglesia. El protestantismo, nacido de la Reforma, es una fe de la palabra. Su corazón es la predicación, la doctrina, la autoridad de la Biblia. La arquitectura de las iglesias reformadas lo demuestra. El púlpito está en el centro, bien alto, porque desde ahí se proclama la palabra. Pero la modernidad, la cultura de la imagen, nos empuja en la dirección opuesta. El énfasis ahora está en la estética, en la emoción, en la experiencia sensorial. Piensen en la diferencia. El púlpito se cambia por un escenario, la congregación se convierte en una audiencia, y lo que importa no es tanto la verdad que se dice, sino cómo te hace sentir la experiencia. El famoso teórico de los medios, Marshall McLuhan, lo dijo de una forma brutal con esta frase sobre la guerra de Vietnam. Fue la primera guerra televisada. Las imágenes crudas del conflicto, entrando noche tras noche en las casas de la gente, moldearon la opinión pública de una forma que ningún discurso político podría haberlo hecho. Este es el poder inmenso de la imagen para crear una realidad emocional. Y es este poder, dice Truman, el que la Iglesia ha intentado imitar muchas veces sin pensarlo dos veces, creyendo que puede controlar la imagen para vender el Evangelio, sin darse cuenta de que al final es la imagen la que la está cambiando a ella. Bueno, ya vimos el diagnóstico: amnesia histórica y obsesión por la imagen. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué pasa cuando juntas estas dos cosas? La consecuencia inevitable, argumenta Truman, es una fe cada vez más superficial. Una fe que puede ser muy atractiva, entretenida, emocionante por fuera, pero que no tiene la profundidad, la doctrina ni las raíces para sostener a una persona en los momentos duros de la vida. Y eso, pastoralmente hablando, es un desastre anunciado, porque ofrece soluciones fáciles a problemas complejos y deja a la gente totalmente desarmada cuando la vida real golpea. Para ponerle cara a este desastre pastoral, Truman hace una pregunta simple pero increíblemente potente en sus ensayos. Se la hace a sus estudiantes. ¿Qué pueden cantar los cristianos miserables? Pensemos en eso. En una iglesia donde el culto es una dieta constante de canciones alegres, triunfales, victoriosas, ¿qué espacio hay para el cristiano que la está pasando mal de verdad? ¿Para la persona con el corazón roto, que lucha con la depresión, que perdió el trabajo? Truman cuenta que la pregunta a menudo provoca risas nerviosas, como si la idea de un cristiano miserable fuera un absurdo. Y esa reacción, dice él, es el síntoma más claro del problema. Y los síntomas de esta superficialidad los vemos por todos lados.
Se promueve, a veces de forma muy sutil, una versión del Evangelio que promete salud, riqueza y felicidad, como si la fe fuera una fórmula para el éxito. En el culto, la adoración se convierte en una búsqueda de un subidón emocional, con canciones que son siempre alegres y que no dejan espacio para el lamento. Esto crea unas expectativas totalmente irreales sobre lo que es ser cristiano, ignorando que los salmos, el propio cancionero de la Biblia, están llenos de lamento y preguntas duras a Dios. Vemos un divorcio cada vez más grande entre la teología seria y la vida de la Iglesia, y el resultado final de todo esto es una trágica incapacidad para ministrar a la gente rota, a los que sufren, a los que no encajan en el molde del cristiano siempre feliz. Pero bueno, Truman no es de esos críticos que solo te dicen lo que está mal y ya. Como un buen doctor, después de identificar la enfermedad, también nos da una receta, un camino para sanar. Y si la enfermedad es la superficialidad, la solución no es una nueva técnica de marketing o un show más espectacular. No, el remedio es un regreso deliberado, y a veces difícil, a una teología robusta, confesional, anclada en la historia. Él nos propone como 4 pasos prácticos para recuperar la salud. Primero, hay que repensar nuestro énfasis en la experiencia. Sentir cosas no es malo, pero es un resultado del Evangelio, no es el Evangelio en sí. La fe se basa en hechos, no en cómo nos sentimos. Segundo, y conectado con esto, hay que revisar nuestras prácticas de culto. ¿Están nuestras reuniones diseñadas para comunicar la verdad de Dios o para generar una emoción en la gente? Tercero, debemos reconocer el papel vital de la tradición, no como un reemplazo de la Biblia, sino como la sabiduría acumulada de la Iglesia que nos protege de cometer los mismos errores una y otra vez. Y cuarto, un poco de humildad para aceptar que la Biblia es un libro profundo, complejo y que no siempre tiene las respuestas sencillas y empaquetadas que nuestra cultura de consumo exige. Y para que veamos que esto no es una idea nueva, Truman nos lleva de vuelta a los reformadores como Juan Calvino. Miren esta cita, es increíble. Calvino dice que hasta un acto tan visual como la Santa Cena se vuelve absurdo si lo separas de la palabra predicada que lo explica. No es solo un ritual silencioso o una experiencia mística. Su poder y significado vienen de la promesa de la palabra de Dios que se proclama. Esto demuestra cómo la fe histórica siempre ha mantenido unidas la palabra y la acción, la doctrina y la experiencia, la mente y el corazón. Una no puede vivir sana sin la otra. Y ya llegando al final, quizás alguien se pregunte, bueno, ¿y después de todo esto, por qué es tan importante leer un libro así? Si alguna vez se ha sentido que a la experiencia en la Iglesia le falta algo, que se enfoca demasiado en la emoción y poco en la verdad que dura, la respuesta es simple. Para poder encontrar una solución, primero necesitamos un diagnóstico claro y honesto, aunque sea uno que duela escuchar. Entonces, el punto es este. El salario de las piruetas es una lectura esencial porque funciona como una lupa y una brújula. Como una lupa nos da un análisis cultural súper preciso que nos ayuda a entender esas fuerzas que moldean a la Iglesia y le pone nombre a esa sensación de superficialidad que muchos sienten. Y como una brújula nos reorienta, nos reconecta con la riqueza gigante de la tradición cristiana que hemos olvidado y desafía de frente esa mentalidad de consumidor que le aplicamos a la fe. Y lo más importante, no solo critica, nos da herramientas para cultivar una fe más profunda, más bíblica y al final, mucho más resistente. Y así nos quedamos con la pregunta central que le da el título al libro. Una pirueta en un circo es un movimiento espectacular que impresiona y saca aplausos. Pero, ¿cuál es su salario? ¿Cuál es su resultado real? Es algo efímero. La pregunta que Truman nos deja resonando, una que todos deberíamos hacernos, es si la Iglesia en su búsqueda desesperada de aplausos y de relevancia no estará cambiando la sustancia eterna del Evangelio por el espectáculo efímero, pagando un precio altísimo por piruetas que entretienen, pero que al final no pueden salvar ni sostener a nadie. Si este diagnóstico ha despertado tu interés y quieres explorar más a fondo estas ideas para fortalecer tu fe y tu Iglesia, puedes encontrar más recursos y detalles sobre el libro. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.